Señor, confiando aquí siempre toda verdad por causa de Cristo. Y sabiendo que el Espíritu del Señor es el que nos guía con la certeza de recibir un don, no algo que merezcamos, porque se ha debido a Cristo, ¿cierto? Que murió en la cruz para pagar nuestros pecados, que el Espíritu de Dios se ha derramado sobre toda carne. Y Él prometió, ¿te acuerdas que estudiábamos en San Juan? Que Él nos recordaría, el Espíritu de Dios, las cosas que había enseñado el Señor Jesús. Así que el Espíritu Santo no viene a añadir nada nuevo, sino que simplemente recordarnos las cosas que Jesús enseñó, o lo que sus profetas también hablaron. Por lo tanto, yo no puedo ir más allá que el Espíritu de Dios. Solamente puedo recordar, ¿cierto? Y reflexionar sobre aquellas cosas que el Señor habló antes por los profetas y por medio de Jesucristo. Así que no añadir alguna cosa acá sería un pecado. En el día de hoy, ¿cierto? En consecuencia de lo que hemos venido estudiando, ¿cierto? ¿Qué hemos venido estudiando? Hemos venido estudiando varias cosas relativas a cómo Dios obra en nuestros corazones para revelarnos la verdad de tal manera que también Dios, por otro lado, así como levanta profetas, ¿cierto? Como lo prometió en Deuteronomio 18, también en el Éxodo 13 dice, en Deuteronomio 13 también dice que levanta profetas falsos. Así como levanta este profeta falso, como lo leímos, ¿cierto? Se debe entender que Dios nos prueba, como lo dice el texto, ¿cierto? Que lo levanta para probarnos. Entonces, les hablaba de que el mundo en que vivimos no es neutral, no es algo inocuo, sino que está lleno de engaño. Hay muchos falsos profetas salidos por el mundo, dice el San Juan. En Mateo 24 Jesús ya lo había advertido, dice muchos levantarán falsos cristos y falsos profetas. Entonces todos nosotros, eso lo hemos oído siempre y yo no estoy hablando nada nuevo aquí. Pero ¿cómo podemos distinguir el espíritu de verdad y el espíritu de error? Y Juan lo dice claramente, todo aquel que confiesa que Jesús es Cristo, nacido de Dios, pero también que un espíritu no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es anticristo, está contra Cristo. ¿Por qué quisiera negar el espíritu de error el hecho de que Jesús haya tomado nuestra semejanza? ¿Cierto? ¿Qué es lo que el mundo cree? Y también los judíos pensaban que Jesucristo estaba fuera de sí, lo dicen, yo lo leí más de 2 veces ya en la Evangelio. Porque cuando decía antes que Abraham fuese yo soy, eso lo hacía pensar que era endemoniado. Le dicen, no tienes aún 40 años y has visto a Abraham, le dicen, ¿cierto? Pero en San Juan, ¿cierto? 17 y por ahí dice claramente, ustedes han creído que yo vine de Dios. Es decir, que Jesucristo no es un profeta más enviado, sino que es aquel a quien Dios, ¿cierto?, lo pone en una estatura mayor, le llama hijo. Y ya lo llama hijo por cuanto, como dice Hechos 13, ¿cierto?, al final del capítulo, como se llama, anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido con nosotros, levantando de los muertos a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te dije no. Así que Jesús, cuando dijo los negocios de mi padre, ¿cierto?, cuando lo encontraron los padres cuando era pequeño, ¿cierto?, se refería a que él entendía ya que era hijo de Dios desde joven, que él era el que cumplía la profecía. Así como también se arrogó Isaías 61, que decía, el Espíritu de Dios sobre mí. Él me ha enviado a predicar las buenas nuevas, ¿cierto?, a los abatidos, etcétera, etcétera. A predicar el año de la buena voluntad del Señor, es decir, de la salvación, la justificación que es por la fe. Pero también el día de las venganzas del Señor nuestro. El Señor Jesús predica estas dos cosas. Arrepentido, porque había perdón en él para el pecado. ¿Cierto? Arrepentido, dice, porque el reino de los cielos se acercaba, es decir, viene un día de juicio. El Señor Jesús anunciaba las dos cosas. El año de la buena voluntad del Señor, el perdón, y el día en que vendrá un juicio, donde la única forma de evitarlo y no ser condenado es creer que Él murió por los pecados del mundo. El que dice que no tiene pecado, se condena. Porque Jesús dice arrepentidos. Ni siquiera te dice, trata de pensar tú si has pecado. No te dice, tú arrepiéntete. O sea, yo te conozco, yo sé lo que tú has hecho, arrepiéntete. Bueno, dentro de todo este esquema que tenemos, ¿cierto?, hay espíritus de error que tratan de pervertir el Evangelio, ¿cierto? Y están en las congregaciones también. Y una de las cualidades de esto, ¿cierto?, es que también tenemos, así como hay espíritus de error, también tenemos enemigos, un enemigo sobrenatural, ¿cierto?, que pocas veces hablamos de él,
Y no me propósito tampoco destacarlo, ¿cierto? Pero sí conocerlo, para que podamos estar advertidos. Saber qué decir al respecto, ¿cierto? Saber qué decir al respecto para no ser confundidos. Entonces vamos a partir leyendo algunos versículos. En 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 6 de instrucciones en el capítulo, sería bueno que lo pudieran leer cuando tuvieran más tiempo. Dice en el verso 8, ser templados, versión antigua. Templar significa, la templanza es vivir austeramente, sencillamente, ¿cierto? No andar detrás de pasiones y cosas desordenadas, ¿cierto? Con sobriedad, ¿cierto? Ser templado, pero dice, y velar. Cuando yo era pequeño, habían hermanos que hacían vigilias, ¿cierto? Y siempre me llamó la atención, era bonito porque uno se amanecía cantando, alabando al Señor, pero algunos quizás querían esperar algún don de Dios, alguna virtud de Dios recibir. Pero velar significa no dormir. Claro, no dormir. En realidad lo que está diciendo el texto aquí no es que no durmamos físicamente, sino que estemos vigilantes. ¿Cierto? Velar. ¿Ustedes velan? ¿Vigilan? ¿Es vigilante? En cierto sentido, es bueno ser vigilante. ¿Por qué? Ser vigilante, dice, o velar, porque vuestro adversario, el diablo, y voy a anotar la palabra, adversario, el diablo, Dios me testigo que este texto, este tema lo tenía preparado en la semana. No se me ocurrió hablarlo aquí, vengo escrito de la semana. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Al cual resistid firmes, ¿dónde? ¿Cómo? En la fe. ¿Y en qué sentido podría el diablo tratar de afectarnos a nosotros, ¿cierto? Dice, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Es decir, esta aflicción de tener un adversario que según los propósitos de Dios puede meternos en la cárcel. El Apocalipsis dice, Satanás ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel. Sean fieles hasta la muerte, y le daré la corona de la vida. Dice estas dos cosas Apocalipsis. Pero esto, y aquí es que yo quiero acotar esto para que nosotros lo entendamos bíblicamente. ¿Por qué hay un adversario? No decimos que Cristo le quitó el imperio al que tenía el imperio de la muerte. ¿Por qué tenemos que temer si Dios ya le quitó el imperio? ¿Cierto? Pero sí dice que nos puede devorar. Y esto es parte de las aflicciones que nos corresponde como creyentes. ¿Cierto? Sobrellevar. Estas aflicciones las tenemos que sobrellevar. Entonces, la forma de poder enfrentarlo es estar templado, es decir, ser sobrio en la forma de vivir y estar atento. Él puede, así como el Espíritu de Dios puede, meternos una idea en la cabeza e inducirnos ideas en la cabeza.
parado y usted lo hace. Una sospecha, por ejemplo, que usted puede tener de alguien, puede ser semilla del diablo. Cuando Pedro escuchó decir a Jesús que iba a Jerusalén a padecer, él dijo: Señor, ten cuidado de ti mismo. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no entiende las cosas que son de Dios y no las de los hombres. Por lo tanto, imagínense, con una muy buena intención, cuídate, sabiendo que él tenía que padecer, estaba el engaño. Imagínate que Jesús había dicho: no, en realidad me voy a cuidar más, no voy a exponerme. ¿Cuál era el bautismo del que tenía que bautizarse? O sea, buscó amedrentarle el corazón al Señor. Pero Jesús ya había puesto su rostro como el profeta, como diamante, para ir a Jerusalén, para enfrentar a los sacerdotes y a los espíritus. Entonces tenemos un enemigo, ¿cierto? Que evidentemente, yo se lo he citado varias veces, la palabra del sembrador dice: ¿quiénes son los cuervos que se comen la semilla plantada junto al camino? Es Satanás, que roba la palabra del corazón. Eso es lo que si leído varias veces ese texto, así que no lo voy a citar otra vez. Entonces Satanás puede robarte la palabra de tu alma, porque es un engañador. Pero aquí sí vamos a entender cuáles son sus límites, para que entendamos qué es lo que pretende hacer. Para que estemos advertidos. Satanás solamente no puede matar a nadie. Puede hacer que otros te maten por tu fe, si es la voluntad de Dios que tú padezcas. No puede hacer nada sino hacerte infringir la ley de Dios, para que la misma ley de Dios te condene y te deja fuera del reino de Dios. Porque Él no puede ejecutar por sí mismo, no puede hacerlo. El Señor Jesús, cuando fue entregado esa noche, dijo: ahora es vuestra hora, cuando lo salieron a aprender, y la de la potestad de las tinieblas. ¿Por qué la potestad de las tinieblas pudo apresar a Jesús? Porque, ¿qué hizo el Padre? Lo quitó su protección. Porque, ¿qué decía Isaías 53? Con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y luego lo entregó en manos de aquellos que hace mucho tiempo le querían quitar la vida. Por lo tanto, si Dios quita la protección, sí podemos padecer, como dice aquí. Pero ¿por qué Dios prueba al justo? ¿Cierto? Jehová prueba al justo, para que aprendamos a confiar en Él. Cuando Dios metió al pueblo de Israel en el desierto, lo hizo para que saber si guardaría sus mandamientos o no, para que entendiera que el hombre no vive de solo pan, sino lo que sale de la boca de Dios. No es por guardar los mandamientos perfectamente que vamos a entrar al reino de los cielos, sino por confiar en Él, nuestro Dios, ¿cierto? Y creer en Él, que es nuestro Salvador, y que Él es nuestro pan de vida. Jesús, ¿cierto?, es nuestro pan de vida. Por lo tanto, existe un enemigo, hay una advertencia, el que la quiera ignorar, ignórela. Pero tarde o temprano usted no se da la cuenta, ¿cierto?, que puede estar bajo una doctrina errónea, sabiendo que hay falsos profetas. El anticristo viene por operación de Satanás. Lo dice según Tesalonicenses. Y lo llama operación de error, para que crean a la mentira. Y ya hay muchos anticristos. Y leíamos que profetas que se levantan y hacen señales, Dios los envía para probarnos. Hay un todo continuo. Entonces, finalmente nos fuimos por los profetas, los falsos profetas, los engañadores, y llegamos al origen de todo esto, que es el maligno. Pero para que nosotros entendamos esto, ¿cierto? Él está absolutamente sujeto, contra su voluntad, a lo que Dios quiera que se haga. O sea, no tiene potencia alguna sobre nosotros si Dios no se lo permite. Si Dios no quiere que nos pruebe. Pero Dios siempre, junto con toda prueba, da la salida para que podamos soportar. Así que esto que parece complicado es una realidad difícil de darse cuenta, porque uno generalmente piensa que mis pensamientos no pueden ser perturbados. Sí pueden ser perturbados con malos deseos. Esa situación de malos deseos, la Biblia habla de que la carne está en nosotros.
¿Cómo es la sabiduría carnal? Según Santiago. Terrenal, animal y diabólico. Es decir, es inflamada del infierno, del mismo diablo. Como decía un reformador, el ser humano es como un animal de carga. Va para donde, si lo monta el Espíritu de Dios, va a un lugar, si lo pone el mal espíritu, va hacia otro lugar. Pues usted habría creído que está bajo la potestad de Dios. Si usted se sujeta a Cristo, va a poder distinguir, velando las obras de las tinieblas que pueden estar en su vida, en su familia, y las va a poder rechazar. ¿Cierto? Temor alguno no debe tener, porque aunque es un ángel que es mayor en potestad que nosotros, puede quemarle de todas sus cosechas, puede matarle a todos sus hijos, puede enfermarlo de la planta de los pies a la mañana de la cabeza. ¿Por qué digo eso? ¿Se sabe por qué lo estoy diciendo? ¿A quién le pasó eso? A Job. ¿Pero por qué? Porque Dios dijo, toca todo lo que tienes, mano, toda su vida. ¿Y pudo impedir el bien cuando Dios lo protegió? No puede. Así vemos cómo está de indemne el maligno en manos de Dios, es la nada misma. Comparado con nosotros, es un portentoso enemigo. Pero si nos aferramos a Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Así que también nosotros estamos bajo su protección. Y cuando Dios nos entrega a aflicciones, a pruebas, ¿cierto?, que levanta el mismo maligno, es porque Dios nos está jugando. Si alguno padece como cristiano, dice Pedro, no se avergüenza. Pero debemos saber que tenemos un enemigo que anda rondando. No deje la puerta abierta de su corazón a cosas inicuas. Repréndase interiormente, porque por ahí entra él en su alma. Desobediencia, engaño, ¿cierto? Ira. ¿Qué cosa da lugar al diablo? La ira. Airado dice, no pequéis, no deis lugar al diablo. Es decir, cada vez que uno hace una obra de iniquidad, da lugar a eso, a que le entre en nuestras vidas, nos engañe, por un momento nos tenga enojado contra algo mucho tiempo, cuando yo sé que tengo que ver, no nada. Cuando yo estoy esperando que el otro cambie para yo cambiar mi conducta. Todo esto que estoy hablando yo, estamos hablando sobre la base de que sabemos que la redención está efectuada. No hay nada que agregarle, es suficiente, Jesús nos hizo todo lo que necesitábamos. Y que haya un adversario no significa que eso no sea cierto. Pero Dios lo deja para nuestra prueba. Así como dejó también los 7 naciones por prueba de Israel, al cual escuchar. Si seguimos leyendo nuestros versículos, ahora vamos a ver cuál es la especialidad de él. La palabra adversario significa enemigo, ¿cierto? En Isaías, ¿quién levanta la adversidad? Dios la levanta. Dice que Dios crea la adversidad. ¿Cierto? Dios levanta la adversidad. Que crió la paz, dice, y crió el mal, dice la versión antigua. La versión moderna dice que crió la adversidad. Y diablo significa, en griego, tiene varias acepciones, pero la que más, en acorde con lo que sabemos, significa difamador. Él está muy atento a lo que hacemos, a lo que decimos. ¿Y por qué lo digo? No porque él me lo haya dicho, es que no he hablado con él, pero sí por lo que dice la escritura de él. Cuando se enfrentó con Dios referente a Job, ¿de dónde venía? Y andar por ella. ¿Qué podría yo decir? En el libro de Apocalipsis, ustedes lo pueden buscar, lo hemos leído muchas veces en Apocalipsis, no te voy a citar yo ahora. Hay 7 espíritus de Dios enviados a recorrer la tierra, y lo repite Zacarías. O sea, él tiene una costumbre que le queda. Él observa siempre lo que hacemos. Es testigo de lo que hacemos. De hecho, los ángeles son testigos, dice Pedro, ¿cierto? O sea, Pablo.
Cuando habla a Timoteo, dice, te declara delante de los ángeles de Dios, dice, ¿cierto? De los ángeles, dice, los ángeles de Dios rectos, ¿cierto? Delante de él, lo confirma como predicador, ¿cierto? Estos ángeles de Dios, ¿cierto? También hay ángeles que se han dedicado a observar nuestra vida y desde tiempo antiguo hacernos adversarios delante de Dios, difamándonos delante de Dios permanentemente. Difamándonos permanentemente de lo que hacemos y lo que no hacemos. Pero eso llegó un momento que tuvo un término, ¿cierto? Cuando el Señor Jesús murió, el poder de la salvación se manifestó a favor nuestro, de tal manera que ya eso no se puede hacer. Pero aún sí Él puede difamarte con los demás, inducir malos pensamientos con otros, para que haya entre nosotros discordia. Vamos a leer estas cosas. Decíamos entonces, vamos primero a Job. Vamos a leer las dos alocuciones ahí. Y aquí que son expertos en Job. Dale testimonio Job 1. Este libro existe porque lo pidió Job, usted lo puede leer. ¿Cómo dirá que palabras fueron escritas en un libro? Aquí está. Y Job era profeta, ¿cierto? ¿Por qué era profeta? Dios hablaba. Nosotros oramos a Dios. Cuando hay alguien que es profeta, Dios le habla. Esa es la diferencia. Y le dice, tal o cual cosa. O le comunica otra cosa. Dice, hubo varón en la tierra de Uz, llamado Job. Esa tierra es difícil de encontrarla geográficamente, pero dicen algunos que está lejos cercano, pero no al lado de Jerusalén, sino que más bien en tierra de Canaán. Así que no era un hombre que vivía en el territorio de Israel, propiamente también era Uzita, llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal. Maravilloso. Bueno, no voy a leer el resto porque ustedes saben, él vivía bien, el Señor lo protegía, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que en el verso 5 hasta ofreció holocaustos, dice, por sus hijos, dice, porque quizás habrán blasfemado a Dios en sus corazones. Usted lo puede leer ahí después cuando tengan más tiempo. Al final del verso 5 dice, quizás han blasfemado mi hijo a Dios en sus corazones, y por causa de quizás eso decir, yo ofrezco un holocausto a Dios. De eso estaba preocupado, o sea, de no airar a Dios. ¿Ya? Dice, y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. Entonces aquí empieza toda la problemática. Unos dicen que fue en el templo de Dios que ocurrió, otros les gusta la palabra hijos de Dios porque muchos piensan que eran hombres, otros que eran ángeles. Finalmente, la palabra hijo de Dios es dada también para ángeles como para el hombre, porque aunque son distintos, son creación de Dios, son todos hijos. Yo me quiero pensar, por la respuesta que da mi hijo, o sea, que da Satán, es que él sigue en su costumbre antigua de rodear la tierra, andar por ella, pero con un propósito específico, de difamarlo. Primero había engañado a Daniel, que hizo ir contra el mandamiento de Dios, y por causa de eso ganó de que fuéramos expulsados del Edén a la tierra desierta que vivimos hoy, que no tiene la misma bendición que tenía Edén, ¿cierto?
Pero en el tiempo él ha seguido haciendo esto. Y esto que hace aquí, ¿cierto? No es algo quizás que ocurra a veces, y lo vamos a ver, que no ocurre a veces. O sea, pero no ocurría a veces, ya no ocurre más esto. Pero la pregunta de Dios, lo que vamos a leer es una pregunta que hace Satán a Dios. Y dijo Jehová a Satán, ¿ven de dónde vienes? Y respondió Satán a Jehová Dios, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, siempre está activo. Y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satán a Jehová, dijo, ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado tú a él y a su casa y a todo lo que tienen de alrededor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. Si usted ve y compara lo que Dios dice, varón justo, temeroso de Dios, él dice no. Y por eso su palabra es maravillosamente clara. Dios lo delata con su título que le da, diablo, difamador, que habla mal de la persona, ¿cierto? Atribuyéndole un interés económico, materialista, ¿cierto? Por interés de estar protegido, este sirve a Dios. Y propone algo, ¿cierto? Mas extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y esto es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta, que esto es lo más importante. Él buscaba que blasfemara el nombre de Dios. Y no lo voy a escribir por respeto aquí, ¿cierto? Verás si no te blasfema en tu rostro. ¿Por qué querría el diablo que Satanás querría que Job blasfemara? Hay una historia en Levítico 24, versículo 10 en adelante. ¿No pierdas Job? Hermano, ¿qué capítulo? Levítico 24, correcto, sí. 24, 10. ¿Dije 23? El 24, 10. Dice en mi versión más antigüita, dice, en aquella sazón el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de israelita y un hombre de Israel riñeron en un real, o sea, pelearon. Y el hijo de la mujer israelita pronunció el nombre y maldijo. Entonces le llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dribi, de la tribu de Dan, era danita. Y pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por la palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, lo registra la Escritura. ¿Ustedes creen que el maligno no leyó esta parte cuando estaba pensando en Job? Él sabe qué cosas usted debe violar para que Dios lo deseche, para que usted sea excluido de la redención. Y usa la ley de Dios
contra tuya, que tú la infrinjas. No seamos sencillos para pensar en lo que no se debe. Hay que ser de los que vigilan. Aquí dice, Jehová dijo a Moisés, o Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del real, y todos los que le oyeren pongan su mano sobre la cabeza de él, y apedrearon toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo, cualquiera que maldijere a Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Así dice, como el natural, dice. Si blasfemare el nombre, el que muera, dice. El que blasfema el nombre de Dios, según la Biblia, Moisés debía morir. No había nuevo pacto en el tiempo de... había antiguo pacto. ¿Qué pretendía él al decir que blasfemara tu nombre delante de tu propio santo? Inmediatamente, Señor, tú sabes. Tu ley dice. Ahora él te blasfemó. ¿Qué corresponde hacer? Entonces, lo que nunca debemos hacer es maldecir el nombre de Dios. Si lo hice en ignorancia, ha sido perdonado. Pero no es cosa poca blasfemar el nombre de Dios. Dice Éxodo 20, no tomará por inocente, dice, a ninguno que tomare su nombre, hermano. Entonces, cuando dice blasfema delante de Dios, era una astucia increíble, o sea, Señor, provocando a Dios, quita todo lo que tienes. Quítale tu protección, no es si no te blasfema, niño. Perdió en un mismo día todo lo que tenía. Se le cruzaron los correos diciéndole, mira, un viento sopló la casa, fuerte, y tu hijo murió todo. ¿Qué le va a decir la persona este día? Señor, yo no entiendo lo que pasa. Entiéndelo. ¿Cierto? Dios puede probarte. Vinieron ladrones, los sabios se dedicaban a robar. Le robaron todo el ganado. Vean la cantidad de ganado que tenían. Y cayó fuego del cielo. Y quemó, le quemó todo lo que tenía. Pero no maldijo a Dios. Dijo, de nuevo salí del vientre de mi madre, de nuevo me volveré el nombre del Señor bendito. No blasfemó el nombre de Dios. Porque todo es suyo. Si usted no piensa así, va a blasfemar el nombre de Dios alguna vez cuando le pase algo malo. El maligno lo sabe. No, todo es suyo. Por eso, por esa percepción espiritual que Dios le dio, él sabe que ninguna cosa que tiene ha venido sino de la mano de Dios. Sea poco, sea mucho, todo viene del Señor. Y si Él lo quita, Jehová lo da, Jehová lo puede quitar. O sea, el que lo dio es Señor y puede quitarlo. Sea bendito su nombre. Bendiga el nombre de Dios. Eso es lo que tiene que hacer en su corazón. Y la segunda patita, como decimos en chileno, va otra vez. ¿De dónde vienes? Estoy acortando la lectura porque si no tenemos muy largo. ¿De dónde vienes? Dice. Y la respuesta es la misma. Sí, de volver la tierra y andar por ella. ¿Qué anda haciendo hoy día? Hace lo mismo. Solamente ¿qué cosa? Que ya no puede, hay algo que ya no puede hacer y se deleitaba en hacer algo. Ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, mira, he visto esto. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué está pidiendo para nosotros en el fondo? La muerte, siempre, permanentemente. Pero Él nos induce a pecar también. Nos roba la palabra del corazón. Nos propone mejores cosas como cuídate de ti mismo. Preocúpate más de tu persona. ¿Cómo te vayas a exponer por causa de eso? Pero resulta que por cuidarte de eso pierdes la vida eterna. ¿Y por qué la pierdes? El que amar esta vida dice. ¿Qué dice? La perderá. Y el que la desprecia por causa de mí, el Evangelio, para la vida eterna la ganará. Es todo lo contrario que Jesús enseñó. O sea, lo que parece ser bueno es un engaño.
Por eso le digo que hay que velar. Partimos de que tenemos un adversario que anda con león rugiente buscando a quien devorar. Y te devora, pero no te pasa nada. Te devora en el sentido de que te roba la palabra del corazón y tú terminas blasfemando a Dios y siguiendo su camino. Es que te parece más correcto a ti, pero es la carne la que te dice que está correcto, no Dios. Es el maligno en el fondo. Bueno, ahora vamos a ir a otro paso. Queda claro entonces que lo que él pretendía era la violación de la ley de Dios para que Job fuera muerto. Después sobre eso decir, vete blasfemo, te lo dije, ahora aplícate lo que dice tu profeta. Que tú mismo dijiste a Dios, quítale la vida, porque blasfemó todo. ¿Qué te parece? ¿Sabía Satanás que iban a ser expulsados si ellos pecaban? Los primeros padres, cuando comieron del fruto. Sí, lo sabía. ¿Y cuál fue el engaño? Miren la frase. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso fue una mentira. Y por corregirlo la mujer fue trampada. Dijo, no, de los árboles del huerto podemos comer, pero no de este. Entonces ahí entró con la pero es que Dios sabe que si tú lo comes, vas a ser como Él. Sabiendo entendiendo. Entonces la mujer vio que era deseable, ¿cierto?, para alcanzar la sabiduría. El marido comió junto con su mujer. Y fueron engañados diciendo, Dios es mezquino. No quiere que tú participes de su divinidad. Por eso te lo prohibió. No porque sea malo. Pero en alguna forma entonces, ahí se puede echar una cosa más profunda, es que él considera que conocer y hacer el mal es parte de la sabiduría de Dios. En cambio, Dios que conoce el mal no lo hace. Sin embargo, él sí lo hace. Sabe lo que ocurre del otro lado y no lo hace. En cambio, el maligno lo hace. Engaña. Entonces, si yo sé que las personas van a recibir un juicio de condenación y hago pecar a los progenitores de toda la descendencia, hizo un trabajo fantástico desde el punto de vista de él, porque hizo que todos naciéramos inclinados al mal. Es por eso que les digo, un niño no necesita ser enseñado en lo malo, lo aprende, lo descubre, porque es un don que está adentro, que Dios prohibió a nuestros padres que nosotros lo tuviéramos, porque no lo podemos manejar. Usted puede conocer el mal, ¿cierto?, pero no puede librarse de la seducción. Si Dios no lo libra, de caer en él. En cambio, Dios es recto, lleno de sabiduría. Pudiendo hacer eso, Él no lo hace. Es benigno, misericordioso, compasivo. Pero no tiene por qué no ser malvado, eso. Bueno, estamos dando una vuelta para entender que hay un enemigo de las almas. Pero el enemigo de las almas utiliza tanto estas cosas como a los falsos profetas. El anticristo viene por la operación de Satanás. Es el último gran engaño. Por eso estoy llegando a eso. Voy a llegar al final a estudiar eso cortito. Si viene por la operación de Satanás, lo vuelvo a repetir, Apocalipsis dice que esta bestia, ¿cierto?, el dragón le da toda la autoridad y el dragón es el Satanás y el diablo. Entonces, estamos entendiendo que la palabra diablo significa difamador, y estamos sabiendo por qué. ¿Por qué él difama? Porque busca nuestra muerte. ¿Cómo lo llamó Jesús en San Juan? Homicida. Padre de mentira. Cuando habla, de suyo habla porque es mentiroso, dice. Es decir, todo lo que él hace es engañar para que tú mueras. Porque él ya está condenado. Ya ha sido condenado. ¿Cuándo se condenó el Señor? Cuando en Edén dijo que una simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. En Romanos al final dice Pablo, Jesús dice, y el Señor presto dice, aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. O sea, viene el día en que él ha aplastado tu cabeza, ¿cierto? Y ya ha sido vencido y la cruz. Todo esto, entonces, hay alguna gente que no cree en la existencia del diablo, ¿cierto? Porque les parece como muy anacrónico, no calza con el mundo racional en que vivimos. Difícil que puedan creer porque no lo van a ver nunca. Pero Jesús sí dijo, y los apóstoles sí dijeron que existía.
Además Jesús dice que no permaneció en la verdad, o sea, antes estaba en la verdad. Y por eso Pedro habla de ángeles que le cargan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que, como se lo toma de la boca de él, que era correcto conocer la ciencia del bien y el mal. Por ahí va el camino de ellos, de conocer esa ciencia, ¿cierto? Del mal, porque del bien lo conocieron, pero del mal no. Bueno, adelantémonos un poquito más. Entonces, delante de Job fue a difamarlo, ¿cierto? Y buscaba que fuera condenado. Y vamos ahora a ver qué más hacía nuestro adversario. Zacarías 3. Zacarías 3 dice: el sumo sacerdote del que habla aquí es un sumo sacerdote que fue escogido para reedificar el templo después de la vuelta de Israel de Babilonia, de la cautividad babilónica, vuelta al territorio. Habían sido echados por causa de sus pecados, ¿cierto? En el tiempo de Nabucodonosor fueron expulsados y llevados cautivos. Pasó el tiempo y ellos iban a volver, y había un sumo sacerdote que tenía que linchar de nuevo en ese santuario. Y imagínense qué es lo que habrá creído. ¿Por qué pasa esto? 3.1 dice: y mostróme a Josué, ¿cierto? El gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y miren, y Satán estaba a su mano derecha para serle adversario. Fíjense, vuestro adversario el diablo. ¿Y qué hacía? Para ser adversario. ¿Se acuerdan que le hablaba yo de difamador? Yo puedo decir una cosa, que sí, él puede decir muchas cosas malas de nosotros, porque nos ven. De hecho, la característica de por qué mucha gente cae en consultar a los muertos, porque ellos adoptan la personalidad de los muertos y saben todo cómo vivieron las personas antes, los espíritus malos. Satán mismo. Entonces le pueden engañar a los que los consultan. Aquí en este caso, ¿cierto? Él estaba haciendo el adversario, es decir, reprochándolo, ¿cierto? Por su conducta probablemente, tal como lo hacía con Job, que era fingida, etcétera, etcétera. Y dijo Jehová a Satán, y miren la traducción: Jehová te reprenda, como que fuera un Jehová que habló en nombre de Jehová. Ese es Cristo. Y Jehová dijo a Satán, ¿cierto? Jehová te reprenda, Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. ¿Sabe cuáles son vestiduras viles? Vestiduras feas. Harapos, podemos decirlo. Y estaba delante de ángel. ¿Cómo te sentirías tú si estabas así delante de Dios? Mal, ¿cierto? Eso significaba que él tenía pecado. Y él estaba ahí, el marino, para hacerle adversario por lo menos. Y habló el ángel, e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo: quitad esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira, yo he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala. Quitarle las vestiduras viles. ¿Qué significa? Que el Señor te pone ahora ropas de gala. Te presenta delante de él digno. Nosotros hemos sido limpiados, nuestras vestiduras se lavan y se limpian en la sangre de Cristo, como dice Apocalipsis 7. Y dice: quitad esas vestiduras viles. Y él dijo: mira, que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir ropas de gala. Y después dijo: pongan mirra limpia en su cabeza, y pusieron mirra limpia en su cabeza, y vistieron las ropas de gala, y el ángel de Jehová estaba en pie, etcétera. Ustedes pueden leer el resto si quieren, ¿cierto?
Pero aquí está él en contra de que se ministrara de nuevo en el santuario, ¿cierto? Y estaba diciendo, este sacerdote está lleno de pecado, ¿cómo puede ser? Y como el propio Dios dice, pongan sobre él vestidura, y la vestidura, ¿cierto?, es el perdón de los pecados. Yo he perdonado, dice. ¿Qué dice aquí? He hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de lana. Entonces, la ropa de lana, ¿qué significa? El perdón de los pecados. El perdón de los pecados. ¿Quién se lo otorga? Dios. Y por ahí la frase de Pablo en Romanos 8, ¿cierto?, que dice, si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo es el juez de Dios. Vamos entonces viendo que él lo que hace, ¿cierto?, este enemigo, del cual yo no hablo mucho, si ustedes supieran, nunca predico esto, rara vez, porque no lo merece, para nada, pero sí saber que es un adversario, negarlo sería un error, porque es revelación de Cristo, ¿cierto? Él nos dice esto, que sí, y lo vamos a decir, lo dice. Así que él se llama diablo porque es adversario nuestro, ¿cierto? Porque nos difama. Diablo significa difamador, y es un difamador para mal nuestro, es un adversario. Un adversario que tiene un coto. Ese coto es, no puede sino condenarnos por la ley de Dios que ya existe. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que la ley fue un año para llevarnos a Cristo, tomen conciencia de que en el Antiguo Testamento dice que Satán se levantó contra Israel e hizo que David hiciera un censo, porque era pecado contar. Dios había dicho que serían como estrellas en multitud, y por causa de eso vino una peste, y si no me equivoco fueron varios miles que murieron por causa de esto, porque la ley decía que no se podía contar si no se pagaba un sacrificio. La historia es más bonita, porque después de que todo esto pasó, hizo un sacrificio David, se aplacó la ira de Dios por causa de que había violado la ley, y en ningún lugar donde hicieron sacrificio se constituyó el lugar donde después construyó el santuario de Dios. La era de Ornaje Buceo, debe ser otra historia. El punto es que aquí estamos conduciendo al enemigo, ¿cierto?, hasta donde Dios nos permite. Si estaba en el Edén, ¿estará vivo hoy? ¿Qué es entonces una persona? ¿O es otra cosa? No es una persona, no es un ser de carne y hueso, es un espíritu que vive toda él y tiene un día acotado. Jesús dice, maldito el fuego eterno, hablando de los impíos, preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando Jesús lo echaba afuera, decía, has venido a destruirnos antes de tiempo, como pasó con el Gadareno, como pasó con el Gadareno y muchos más que decían, tú eres el Cristo, y se asustaban porque pensaban ellos, estos espíritus, que había llegado el día del juicio final. También lo podía decir de paso para que la gente se confundiera, ¿no? Pero esas cosas sabemos. Zacarías entonces enfrentó a Satán, no tenía nada con qué defenderse, salvo que Dios le perdonara sus pecados, y Dios se perdonó. Satanás se cayó, no pudo seguir a perdonar. Así que siempre busca eso, ¿cierto? La característica de una persona que está bajo la potestad del maligno, siempre reprocharte tus errores, descaradamente, sin espíritu de perdón, ¿cierto? Y solo ves lo malo de los demás, ¿cierto? Pero el cambio que hizo la gente, le dice, perdonad, sin dejar de reconocer que está malo lo que sea, ¿cierto? Perdonad, dice, y seréis perdonados. No muy distinto. Entonces vamos a pasar a otro texto. Vamos entonces a Apocalipsis. Perdón. Antes de ir allá, vamos a leer un salmo enigmático. Salmo 109. Enigmático porque no se lee nunca.
En mi versión antigua dice, Salmo 109:5, y pusieron contra mí mal por bien y odio por amor. Y respecto a esas personas dice, pon sobre él al impío, y Satán esté a su diestra. ¿Dónde estaba ubicado delante del sacerdote? A la diestra. Mira. ¿Y qué más dice? Satán está a su diestra como algo que lo acuse, como algo malo, ¿cierto? Cuando fuere juzgado, salga impío y su oración sea para pecado. ¿Cómo entendían entonces ellos el juicio? ¿Cómo se hacía el juicio? Satán era un acusador. Y ojalá cuando tú seas juzgado, salgas impío. ¿Por qué Dios habrá perdonado el pecado de Zacarías? ¿Cuál es la diferencia? Porque Dios me va a dar el mismo castigo a mí que los ángeles. Maldito fue potente, preparado para el diablo y los ángeles. Si yo no me arrepiento. ¿Qué mira Dios? ¿Qué habrá mirado? ¿Qué le imputó? Perdón. Dios lo defendió. ¿Se fija la diferencia? Pero dice a este impío, fíjese todo lo que hace el impío después, puede leer el capítulo. Es un tipo que no tiene un corazón que se vea que reconozca que ha hecho mal. Porque el día que tú reconozcas que ha hecho algo mal, el cielo se abre para ti y viene el perdón. Dios se olvida de las iniquidades que ha hecho. Si tu corazón es honesto, te dice perdón. Pero Dios solo puede saber si tú tienes un arrepentimiento correcto. Porque solo Él lo puede dar también. Así que nos inventamos esto que tenemos un adversario, o que teníamos un adversario en los cielos que iba y subía y hablaba y despotricaba contra nosotros. Por eso se llama diablo, difamador, calumniador en otra traducción. Satán es adversario haciendo esto. Y muy acotado por la ley de Dios. La muerte de Cristo fue muy legal. ¿Por qué lo condenaron a Jesús? Los judíos decían que siendo hombre se hacía Dios. Y tomaban piedra y dijo, está claro, este es un loco, ¿cierto? Yo y mi padre trabajamos hasta ahora, dice. ¿Por cuál buena obra me apedrean? No te apedreamos por la buena obra, sino por lo que dices. Entonces, ellos entraban en la contradicción, ¿cierto? Pensaban que era un blasfemo, pero hacía obras de Dios. Y esto que hasta el día de hoy no pueden cuajarlo los judíos. Porque él decía que Pedro, lo único que le espera es un ser humano que va a gobernar unos 30 años más y después de eso no va a hacer nada más. En cambio, las promesas hablan de que su reino va a ser para siempre. Y ese reino, ese rey de David, va a ser eterno. Así que realmente están muy perdidos los hebreos que han desechado a Jesucristo, lamentablemente. Y además, para nosotros creyentes, Jesús no muere más porque Dios lo resucitó a los muertos y lo sentó a su diestra. Por eso es que es para siempre. Y también para siempre esos sacerdotes según el orden de Melquisedec, pero no es santuario humano, es dado a los gentiles, sino en los cielos, delante de Dios, a favor nuestro. Bueno, entonces esto, de que el maligno hiciera esto, es algo que ya lo venía haciendo hace mucho tiempo, de manera que aquí se constituyó en un castigo para el impío que no se arrepentía, de manera que el mismo maligno de tu diestra, ¿cierto? Y que después salga culpable. O sea, Dios que juzgue, cuando se lo corresponde, te juzgue como culpable. Así que también hay muchas cosas, por ejemplo, a Judas le metió en la cabeza entregar a Jesús, porque decía la escritura de eso, ¿cierto? El hombre de mi plan que yo confiaba, levantó contra mí el cañón, está escrito. Y Ananías y Zafira dice, Satanás mentió en su corazón, que mintiese en el Espíritu de Dios, habiendo prometido una herencia para los pobres, en tanto dijeron menos cuando estaban entre los hombres. Y Dios lo conoció y no le gustó ese corazón doble, ¿cierto? Bueno, Él puede seducirnos, ¿cierto? Los mentirosos heredarán el reino de Dios. ¿Quién procurará ser Él? Los adúlteros, mentirosos, ladrones. Acuérdense que la puerta está abierta, pero no echarle ninguna cosa que hagamos o hacer mentira. ¿Quién procurará que tú hagas? Todo eso. Y sobre todo, que no te arrepientas de eso. Porque al menos si te arrepientes, hay perdón. Siempre hay perdón. Siempre hay perdón de Dios, porque Cristo murió por todos los pecados. Todos los pecados. No
no hay ningún pecado que haya pasado, ¿cierto? La valla de lo que Jesús tenía que pagar. Pero la gente con su dolor y con su remordimiento, ¿cierto? A veces no se aferra a Él. Porque hay que humillarse mucho, hay que pedir perdón, porque eso no nos gusta por naturaleza. Cerramos la idea de todo lo que venimos diciendo con, tú sabes que Apocalipsis, ¿cierto? Vamos a ir a Apocalipsis. Ya lo intuían mi hermano. Apocalipsis, ni más ni menos que aquel capítulo muy conocido de nosotros, 12. La mujer que ustedes ven aquí, vestida de las características que dice que está atormentada porque va a parir a alguien, ¿cierto? El verso 2. Y estaba desempeñada esta mujer que se vio en el cielo, ¿cierto? Vestida hermosamente. Y si estaba preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Increíble la visión. Y dice, y fue vista otra señal, o sea, el fue una señal, ¿cierto? En el cielo. Hay aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la echó en tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiera parido. O sea, este texto está descubriendo, esto estaba escrito en las revelaciones, esto está escrito en un rollo que estaba en la mano de Dios, cuando llegó el Cordero se lo pasó, porque solo él podía oír los sellos. Aquí se nos revela el gran misterio. El maligno siempre quiso deshacerse de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él iba a regir las naciones, no él. Las naciones del reino venidero. Él tendrá una potestad sobre los corazones engañados, pero en el reino que viene Dios le ha dado toda autoridad a Jesucristo. Y dice, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiera parido. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes, ojo, todas las gentes, con varas de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué les parece? ¿Por qué empieza ese capítulo? Porque Satán lo que quiere hacer es, y quiso hacer, cuando él estuvo en carne, fue la única oportunidad que tuvo poder matar a Jesucristo, deshacerse de él. Porque dice, no dice Jesús, dice aquel que va a regir las naciones con vara de hierro. ¿Quién será ese? ¿Cómo podemos identificarlo con Cristo? Nosotros decimos a Jesús, ¿cierto? Voy a buscar la referencia si quieren, hacer trampa. Esto está relacionado con Isaías 11:4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y con equidad a los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Está hablando del Mesías, ¿cierto? Que es una, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará en sus raíces. Repasará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, etc. No digo muchas veces. Pero es un descendiente de David. Y cuando el ángel Gabriel le anuncia a María que ella va a quedar encinta, dice que Dios a ese hijo, que le ha engendrado por su espíritu, lo va a engendrar por su espíritu, le ha dado el trono de David su padre. O sea, aquella promesa que Dios hizo en el Salmo, en el libro de Samuel y en los Salmos, ¿cierto? Que dice que Dios levantaría un sucesor a David que gobernaría para siempre. ¿Por qué no podemos salir a ver a Cristo en el desierto, o en la cámara, en un lugar específico? ¿Por qué no podemos? Porque muchos van a decir, aquí está, en la cámara, aquí en el desierto, en tal parte. ¿Por qué no debemos ir a esos lugares? Jesús, cuando apareció resucitado, se le presentó cuando estaban reunidos en el aposento, ¿cierto? A otros cuando iban camino a Maús, a otros cuando estaban pescando. ¿Por qué no va a ser así ahora? Buena pregunta.
sea que no estoy yendo más allá de lo escrito, creo, porque dice, Jesús cuando fue entregado y le dijeron, eres tú, lo confrontaron en el Sanedrín antes de morir, es Cristo. Dijo, tú lo has dicho. Y, bla, 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 dijo dos cosas más. Y verán al Hijo del Hombre viniendo en la nube de los cielos. Y, los dos ojos le verán. Y vi, Viniendo en las nubes del cielo. Esa es la señal. No va a venir a un lugar en la tierra. Él va a venir en las nubes del cielo. ¿Y por qué? Porque lo dijo él. ¿Quién dijo esto antes? Daniel. Daniel dijo. Daniel, sí. Y en la noche, como un hijo de no, que venía en las nubes del cielo, se llevó a la cena de la edad y todas las naciones recibieron. Ven que su fe está firme, que es real, que la promesa de Dios ha sido real y que Él vendrá, es real que Él no vendrá. No hay otra señal. Por eso que yo no voy a ver a Cristo en ningún lugar en la tierra, y todo eso van a ser engaños, son falsos Cristos que ha levantado el maligno por voluntad divina para que sean condenados todos los que no obedecieron la verdad. El Cristo que esperamos vendrá en llamas de fuego, ¿cierto? Para dar el pago, como dice el 1 Tesalonicenses, a los que no obedecen el Evangelio. Bueno, Él tiene muchas formas. La gente dice, pero si me sanó, si yo me sentí bien cuando lo escuché. No, esa es la señal. Esa es la señal, vendrá las nubes del cielo. Así lo dijo el Señor. Y vendrá con vara de hierro. ¿Cierto? Terminando entonces Apocalipsis 12. Verso 5. 12:5. Apocalipsis 12:5. Ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. O sea, él quiso impedir la vida al rey de reyes y señor de señores que Dios tenía establecido que gobernara sobre el mundo. Es una magnicida. ¿Sabes lo que es magnicida? Término que se ocupa para cuando se mata a gobernante. Pero es el gobernante y no gobernante. Es rey de reyes. ¿Cierto? Y luego dice entonces, ¿qué anima a este espíritu? El homicidio. Matar a Cristo. Matar a sus hijos. Y dice aquí, verso 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios para que allí la mantengan 1260 días. Luego dice, y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón con sus ángeles. Perfecto, esto que cuadra con los evangelios, ¿ves? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, tiene ángeles. Y aunque muchos crean que estos no son los espíritus inmundos, son aquellos espíritus inmundos que entran en las personas y las hacen enfermarse. Hay una abuelita que estaba doblada, Jesús la sanó, ¿se acuerdan? ¿Cómo le llamó Jesús a eso? Ligadura de Satanás. 18 años le tenía enfermo. ¿Por qué él puede enfermar? Es un ángel. Las potestades la tiene. Dios se las ha dejado. Pero no pueden obrar si no han hecho lo que Dios les establece. Jesús lo dijo. Ninguna potestad tendría. Se lo dijo a Poncio Pilato, pero lo refirió en los oídos del maligno, si no te fuera de mi Padre que está en el cielo. Por lo tanto, aquí, esta batalla en los cielos es por qué. ¿Qué es lo que no quería este dragón? Que Cristo se sentara a la diestra de Dios, mi hermano. Porque fue arrebatado para Dios y su trono. Y dice, fue hecha una grande batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lidiaron contra el dragón, y lidiaron contra el dragón y sus ángeles, verso 8. Y no prevalecieron, aleluya, dice. No prevalecieron. Ni su lugar fue más allá del cielo, ojo. Es decir, que antes todos estos versos que hablaban, que él iba, hablaba con Dios, o hablaba mal contra Zacarías, o que podía ser de un impío alguien que hablara en contra de él, ya no iba a ser posible porque no iba a la presencia de Dios. O sea que hasta antes de la ascensión de Cristo,
diestra de Dios, ¿cierto? Ellos hacían esto. Aquí se nos revela todo. Todo lo que antes estaba como medio inconexo, pero muy claro por supuesto igual. Aquí se nos queda claro en el libro de las revelaciones que está en la mano de Dios, que lo recibe el Cordero, revela esto, de que hubo una batalla en el cielo y de que fueron echados y nunca más pudieron estar en el cielo. Y dice, fue lanzado fuera de aquel gran dragón. Ojo, dragón, son subtítulos, ¿cierto? Dragón, serpiente, antiguo, la del Edén, porque se llama antiguo. Diablo, Satanás. Son la misma persona. El dragón, ¿por qué? Porque este dragón ha gobernado, gobernó un tiempo, ¿cierto? Decayó y va a volver a resurgir en la persona del Anticristo, que aún no ha llegado, pero que viene por la operación de Satanás, con milagros y señales mentirosas, porque va a haber incluso falsos profetas que van a engañar a la gente. Entonces aquí dice, fue lanzado, ¿cierto? Se llama Dios Satanás, el cual engaña a ¿quién? El mundo entero. A alguna parte del mundo. A todo el mundo, se entiende que hay que excluir a los creyentes, ¿cierto? Que están velando. El cual engaña a todo el mundo, ¿sí? Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados en él. Entonces, si alguno me dice a mí, mire, el diablo no existe, resulta que no existe el engaño del diablo, que no es homicida, que eso se lo inventaron los judíos, tomaron cultura antigua. No, porque lo que fue dicho por los antiguos, que eso lo refrendó y lo volvió a refrendar otra vez por revelación a través de Juan. ¿Cierto? Así que yo no estoy aquí para hablar de un personaje, a mí me es desagradable hablar de él. ¿Cierto? Pero tengo que advertir como, ¿por qué hablar por gente? Usted no puede nada, él no puede nada mucho usted mientras usted esté en paz con Dios a través de Jesucristo. Nada. Pero cuando usted quiere bautizar a ir a su voz carnal, sí, hay cuidado, tiene que tener cuidado, porque va a llenar el corazón de cosas contra personas. Dice, bueno, cerrando entonces, que los últimos versículos dicen, entonces tenemos la tierra llena de ángeles y Satanás, y sus huestes aquí, ¿cierto? Haciendo su labor, ¿no?, de engañar al mundo, de robarle la palabra del Evangelio del corazón. Y aquí dice, verso 10, fueron arrojados a la tierra y sus ángeles con él, y después dice, en virtud de que fueron arrojados a la tierra, oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, y el poder, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo. ¿En qué se ve el poder de la salvación del Cristo, del Redentor que había muerto por los pecados del mundo? ¿Por qué? ¿En qué se ha visto el poder? Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, de nuestros hermanos. ¿Cuáles eran esos hermanos? Los ángeles están diciendo que nosotros éramos esos hermanos que ellos nos acusaban. El poder, dice, y el poder de Jesucristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. De partida los ángeles nos llaman hermanos. ¿Está bien que los ángeles son sus hermanos? Aquellos son poderosos, poderosísimos. Decaemos ante ellos cuando los debilitamos con el poder que tienen, como le pasó a los profetas que nos escuchaban, en el caso Juan. Ustedes son hijos de los mismos padres. Nosotros vivimos por Adán, pero si se fijan en la genealogía de Cristo, no termina en Adán. Dice que fue de Dios. Nosotros siempre fuimos hijos de Dios, pero nos constituimos en hijos del diablo, como usted dice. Ahora el Señor nos ha vuelto a Dios con la verdad maravillosa del Evangelio. Nos ha puesto de parte de Dios y volvemos a ser hermanos. Y ellos le molestaban los acusaba día y noche. Entonces, queda confirmado todo esto que leímos de Job, de Salmo 109, ¿cierto? De lo que leímos también referente a Zacarías, ¿cierto? Queda confirmado con esto que aparece aquí. Había un acusador, habían ángeles con él,
Cuando Jesucristo fue resucitado, quisieron impedir que se sentara en la higuera y fueron arrojados. En la autoridad de Cristo se estableció. Él dio su vida, su propia vida por nosotros, en pago por los pecados. Por lo tanto, podemos nosotros, ¿cierto?, saber que el poder de Cristo está entronizado, porque ahora no tenemos acusador en el cielo. No tenemos acusador. Por eso está, es una enorme y maravillosa buena nueva. Dios, siendo pecadores, ofrece su propio Hijo por nosotros. Creyendo en Él estamos en paz con Dios. Y diga lo que diga, o haya dicho antes, ya no es oída su voz en el cielo. Porque Dios ha perdonado. Nos ha vestido tal como Zacarías, de vestiduras de gala, para llevarnos a su reino el día que el Señor Jesús regresa. Entonces dice, verso 11, para que les quede claro, a ustedes y a mí siempre, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. O sea, los que estábamos acusados le hemos vencido por la sangre del Cordero. ¿Le has vencido al maligno? Sí, por la sangre del Cordero. Y por la palabra de su testimonio, el Evangelio, ¿cierto? Y no han amado sus vidas, ojo, hasta la muerte. O sea, prefieren perecer antes que esta palabra de vida eterna negarla con sus hechos o con su palabra. Entonces, estamos en victoria. Pablo en Romanos 8, no voy a citar porque usted ya lo sabe. Dice, ¿cuándo entonces esto ocurrió? Cuando Jesús se está distraído. Y lo refrenda Romanos 8 al final cuando dice, si Dios justifica, ¿quién condenará? Desafiando. Cristo es el que murió, el que también resucitó. Quien está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Si Dios justifica, ¿quién condenará? Entonces ya está desarmado absolutamente. Ya no puede acusar más. Porque se pagó el precio de todos nuestros pecados con la sangre de Jesucristo. Así que lo que viene a tratar de engañarte, de afligirte, torpemente vas a caer si crees. Camino nuestro ahora es de felicidad en el interior de nuestro alma. Estamos en paz con Dios por causa de Cristo. Gustosamente debemos pedir perdón por nuestros pecados porque sabemos que esa es la manera de estar en paz con Dios siempre. Y saber que en el reino en que entramos se busca que vivamos justamente. No hay nadie que no peque. Pero de hecho nosotros debemos enderezar caminos, como decía Juan el Bautista. Enderezar caminos sabiendo que Dios nos guiará a la verdad y a lo bueno. Y el poder vendrá de Él. Pero se conservó siempre por la gracia de Cristo. El poder de Cristo causó entonces la expulsión del maligno del cielo del acusador. Y ahora Dios nos ha justificado. Estamos en paz con Dios. Por eso es muy hermoso el texto de Romanos, justificados por la fe. Estamos en paz para con Dios, por medio del Señor Jesucristo. Dios le bendiga, mis hermanos. Ayuda al enemigo. Esto es lo que hacía. Seguirá haciendo. Tratará de que tú hagas cosas contrarias a la ley de Dios para acusarte, pero ya en los cielos no lo podrás hacer. ¿Cierto? Si tú te aferras a Cristo, de inmediatamente es un engaño que hay disipado de ti. Si tú pides perdón, huye. Sabe ya que está en los cielos optimizado, es que lo va a venir a juzgar y a lanzar al lado del fuego. Dios le bendiga a mi hermano y a mi pueblo. Amén.